Argentina y va a tener que declarar en las próximas horas. Mirá. Una pieza clave. Misteriosa desaparición de uno de los abogados de Lázaro Báez. Había sido mencionado por Fariña en la causa de lavado de dinero. Jorge Oscar Chueco, que está mencionado en la causa denominada Ruta del Dinero K, que está siendo buscado intensamente en la provincia de Misiones, después de que su mujer denunciara su desaparición. Él está faltando desde el día domingo, lo vi por última vez. La señora ha anunciado la desaparición en base a que él mismo le llamó por teléfono, estando en Puerto Iguazú, y le comunicó que no se sentía bien, que estaba depresivo y que no quería vivir más. Jamás en la vida él haría ningún acto de esa naturaleza de atentar contra su vida. Este abogado era el apoderado en Helvetic Service Group, una empresa que estaba vinculada a Lázaro Báez. El ideólogo era Fariña, sí, y el Ascar era el que estaba el lugar. Y el que ponía la firma para esto y la cara era Chueco. Era uno de los principales sospechosos en nuestra investigación, Sí. y también fue uno de los principales testigos en mi contra en el juicio político, ¿no? La operatoria que tenía de ese dinero que estaba afuera, traerlo a la Argentina a blanquearse. Y me da la sensación de que se ha alejado de su familia porque evidentemente para protegernos. La policía, cuando llegó hasta un hotel donde él residía en una habitación, había en el interior de esta habitación $47.000 y al parecer una carta. Todavía no saben si efectivamente esa carta fue escrita por él o no. Exactamente. ¿Y la mujer pudo opinar? Sí, dice que es la letra de su marido. Chueco rompe la relación con Lázaro Báez a partir de la llegada de Pérez Gadín, a partir de lo cual empieza a deprimirse. Presiento que está en riesgo de vida, presiento que él está siendo amenazado. No creo todo, ¿eh? No, para mí todo está armado. Bueno, eso era un poco la historia de este hombre. Ahora, poné un poquito la declaración que nos acaba de llegar desde Paraguay. Obviamente acaban de publicar un sitio paraguayo. Esto le decía Chueco a la policía, a la justicia en Paraguay, ¿no? ¿Cómo había ingresado? Le preguntaban. ¿Qué hace usted acá? ¿Por dónde pasó? No hay registro. 200 kilómetros. Escuchen. En Ciudad del Este. Hice tramos muy, muy breves. Y la verdad, teniendo toda mi documentación, y le digo cuál es, señor. Le digo, tengo, o tenía, pues ya no tengo más. Mi documento nacional de identidad recién sacado con vigencia hasta el año 2022. ¿Por qué? ¿Te interrumpí? Vos dijiste que te asaltaban a Brasil y te quitaron toda tu documentación. Sí, pero en ese momento lo tenía. Tengo, Sí, lo pero al dejé. ingresar acá, sin documento. Pero también, pero tenía. ¿Usted ingresó sin documento a la República del Paraguay? En la República, ¿Sí o no? En la República del Paraguay no ingresé con lo que tenía, porque no tenía el documento porque me lo había robado. ¿Y con qué documento te ingresó al Paraguay? Yo ingresé con perdón, yo no me registré con el documento porque pasé como pasan todos. Bueno, Paula, ¿qué tiene para contar este hombre y qué va a pasar cuando hable, no? Primero que Chueco no es un improvisado, fue abogado de uno de los estudios más importantes del país. Se debe querer hacer pasar por loco para no hablar, porque no se entiende esa declaración, es un lego, es una persona súper formada. Y la verdad que lo que tiene que aportar y lo que él sabe son cómo se armaron las sociedades en el exterior y cómo era el circuito del dinero. Él era un experto en armar sociedades. De hecho, él tiene sociedades. Buenos Aires Law es una de las sociedades de él constituida en Miami. Es una figura central. Y no vaya a ser cosa que, así como Fariña tenía documentación en Uruguay y la trajo su abogada, haya ido a Paraguay a llevar documentación. Porque un abogado que constituye empresas es quien lleva en su estudio, es el que guarda la documentación respaldatoria. Entonces, no es un personaje menor. Por eso, en Paula, esta trama. El juez Casanelo, otra vez tarde, hay que decirlo, pero bien, libró exhortos a Nevada. ¿Cómo es tarde pero bien? Tarde. Sí. Bueno, pero había que hacerlo. Esto que está haciendo ahora está bien hecho, tardísimo, porque había que haberlo hecho antes, pero está bien. La cantidad de pruebas que no vamos a tener nunca por... Lo que quiero decir, es que libró exhortos a Nevada, a Uruguay,
a diferentes lugares, a Panamá, a Belice, todos los lugares donde este hombre constituyó las sociedades offshore con las cuales Lázaro Báez sacó el dinero. Fariña dice en la indagatoria que trascendió, que es secreto de sumario, pero trascendió, Chueco y Pérez Gadín me amenazaron de muerte en el San Juan Tenis Club. Chueco y Pérez Gadín colocaron la plata de Báez afuera. Chueco y Pérez Gadín viajaron a España donde depositaron mucho dinero. Por más que no sea San Fariña, ya lo dijimos 40 veces, el juez le dio entidad a esto. Por eso libró los exhortos. Y Daniel, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo Te escucho, por favor. No, hablando de este tema, es toda la causa media burda, ¿no? Digamos, recordando Fariña primero, la sobreexposición mediática, luego que va a la cárcel por otra causa, después sale, es testigo ahora es un testigo protegido, un arrepentido protegido. La verdad que no sé hasta dónde va a llegar, pero sigue habiendo realmente muchos elementos realmente muy graves. Bueno, que nos preguntamos todos qué va a pasar con la guita, ¿dónde está la plata? Sí, la verdad que se va a aparecer algún deberían día. encarne devolverla. Y yo creo que en el caso de Chueco, me parece que además no deja bien parado nuestra profesión. Creo que nosotros, como yo soy vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, deberíamos también juzgar su conducta a través del Tribunal de Disciplina. ¿Lo tenían junado ya, Chueco, o no? No, la verdad que no, pero la verdad que lo que muestra hoy nos deja muy bien parado. Igual debe haber un montón de abogados. Sí, por favor, sí. Muy importante, que creo que en el fondo, ahí me transmiten, Chueco comete un error, que es esta cosa de haber mostrado lo fácil que es salir y entrar a un país en la frontera, en realidad termina siendo un error para él, porque eso facilita la expulsión de Paraguay. Si él hubiese entrado con todo legal, él podría incluso estar pidiendo Está prófugo, ¿cómo entra legal? Sí, bueno, pero todo eso demora. Ahora Paraguay con un simple papel lo expulsa por haber entrado de manera irregular. Si él quería hacer En cuestión de horas, Chueco está aquí porque no tenía ningún solo argumento para demostrar que había cumplido con la ley. Rapidísimo fue. Sí, Flor, por favor. A mí me parece que, insisto con lo de las fronteras que hablábamos hoy temprano, con la no sé si es decidida la palabra, pero con la facilidad que cuenta que entró sin DNI, digamos, cuando en realidad está buenísimo que en los países latinos, digamos, los limítrofes, nos manejemos con DNI, pero que entremos y salimos, así como se mueve Chueco, se mueve la droga. Hola, que volvemos al tema anterior, que es parte de lo mismo. Así como entran y salen, pasan las canoas, pasan las mulas, pasan los barcos, pasan los aviones, pasan todo. Sin entrar en defensa de Chueco, ni lejos de eso, digo, esto es de Brasil a Paraguay. De Argentina a Brasil, yo he ido, digo, tenés cabina donde sí tenés que te revisan el auto. Pero él cruzó de Brasil Río Paraná, a Paraguay. de Posadas a Encarnación. Él fue de Argentina a Paraguay. El paso libre y fácil frontera, chicos. de frontera, pero digo, en esa triple frontera, digo, vos de Brasil a Paraguay pasás caminando y no te piden absolutamente nada. De Argentina a Brasil es algo más estricto. Bueno, pero la triple simplemente un comentario, nada que ver con... sin demonizar a la gente que vive ahí, que seguramente por eso, y trabaja. La triple frontera es un lugar neurálgico de trata de personas, de droga, de contrabando de armas, de terrorismo. Estamos hablando de un lugar complicado, que él lo utilizó para fugarse de algo que indefectiblemente le iba a llegar por suerte, pero que como pasa Chueco, pasa droga, pasan mujeres secuestradas, pasan armas, a eso es lo que voy. Sí, Rosario. Yo digo que hay un relato muy confuso del abogado. Primero dice que el documento lo sacó hace poquito, hasta el 2022, después dice que se lo robaron. Si le robaron el documento, le pudieron haber robado documentación. Yo hablé hoy con el comisario y estaban por hacer un allanamiento en el hotel que estaba alojado para saber qué papeles, si es que había papeles, porque lo encontraron absolutamente solo y despojado. Y no se entiende el rato que hace el abogado, que yo no sé si, como dijo Paula, busca ser declarado insano. ¿Puede ser eso? A ver. No se entiende. La verdad que no se entiende la forma de esta persona y cómo se manejó. No, pero aparte como, claro, vos decías Además, recién... simuló un suicidio. Pero claro, vos recién decías, es la verdad que un tipo muy hábil, muy hábil. Bueno, vos decís brillante, yo la verdad que no lo conozco, pero la verdad que un tipo que ha manejado causas muy pesadas. No coincide con la persona que estamos viendo hoy, haciendo todo ese acting patético. Ahora, hablamos de Chueco. Chueco ya está en Argentina, va a tener que declarar en las próximas horas, pero hablemos de las últimas novedades de la causa de su jefe, Lázaro Báez. El tema central, más allá de Chueco, es Lázaro Báez, porque Chueco era el abogado, el hombre que le creó todo a Lázaro Báez. Ayer se confirmó el procesamiento, lo habíamos dicho, de Lázaro Báez, y lo que dice el juez Casanelo es el delito precedente, el eventual delito precedente para un lavado de dinero, es la facturación apócrifa, es decir, la evasión fiscal. Es decir, el juez da por casi probado en el escrito, si vos ves,
que hubo evasión de impuestos con 77 millones de pesos vía facturas truchas en Bahía Blanca. Por eso cita indagatoria a Ricardo Echegaray. Esta es la gran novedad, más allá de Lázaro y de Chueco. Está complicado el señor Ricardo Echegaray. Lo que dice en el escrito es: Echegaray no investigó a la empresa Austral Construcciones. Echegaray decidió disolver las regionales de Bahía Blanca, cesando la función de 49 jefes. Ya no lo dice ni La Nata ni Clarín, lo dice el juez. Y cita indagatoria a Rubén Toninelli, que era el jefe de la DGI, que viajó en el vuelo privado con Martín Báez de Santa Cruz a Buenos Aires. Yo nunca vi en la vida que el jefe de la DGI acompañe al eventual hombre que evadió dinero. Bebo, sí. Hace una hora 36 minutos que estamos hablando de todas las fallas del sistema. Empezando con la droga. Este programa se podría llamar así, falla del sistema. Falla del sistema. Sí, tenés razón. Bueno, estamos hablando de la droga. Nadie hizo nada, que pasó esto, hicimos la historia, perfecto. Ahora este señor se escapa y dice, no, me sé cómo se van todos, viejo, ¿por qué te vas a presentar documentos? Y yo te digo que para completar el panorama, hace una semana y media, en la Unión Industrial Argentina, aparece Dietrich a hablar. Y parece que estuvo un poco, no solamente estuvo agresivo, sino hasta un poco provocador. Y en un momento determinado le dice a 40 empresarios que había allí, lo contaron ellos, les dice, bueno, ahora se van a ahorrar 30%. Van a tener 30% menos en los costos, porque es lo que ustedes devuelven al Estado como, bueno, ustedes saben, con los contratos que hacen, con algunas cosas, alguna preventa, devuelven el 30%. ¿Vos te crees que alguien salió a defenderse, levantó la voz? No, a mí no me insulte, nadie. Hasta que uno murmuró, alguien de Misiones, esto lo vengo escuchando hace 40 años y siempre lo tenemos que poner. Así que estamos hablando de lo mismo. Y Santiago, perdón, sí, por favor, una cosa que yo marcaría en la falla del sistema, que para mí es gravísimo, es el juez. El juez no se puede enterar de una causa por las imágenes de la Rosadita y reaccionar. El juez no se puede enterar por una esposa que cree que su marido o exmarido, no sé cómo es la situación, está deprimido y que cada 2 minutos está por suicidar en Misiones, porque ahora las autoridades de Paraguay confirman como último minuto que lo encontraron en una situación sospechosa frente a un balcón, más allá del tema de la garganta del diablo. Me parece que el juez, que en algún momento lo tildamos de muy lento y que en algún momento reaccionó, depende hoy de los medios, porque si no ve la Rosadita, el doctor Casanelo estaba dormido. Si no ve lo del señor Chueco, que se va al norte, a las cataratas, y no lo puede encontrar nadie, y ojalá Patricia Bullrich, por favor, rezamos para que no se le escape ahora que lo tenemos otra vez en Argentina, me parece que el juez lo tenemos que poner otra vez entre comillas, porque es la segunda vez que los medios le tienen que advertir algo, ¿no? Si no es por los medios... El problema si son los medios, no la justicia. ¿Tenés la declaración de Casanelo de la que hiciste? ¿Vos crees que Chueco es un santo? ¿Declaración? No, sí. no, declaración no. El escrito. El escrito. ¿Con qué empieza? ¿Cuál es el primer testimonio? ¿Quién habla? Mariel Fitzpatrick. Empieza con Mariel Fitzpatrick. Sí, ¿qué problema hay? Bueno, una periodista del Grupo Clarín, además ahora... No, ahora una periodista que investiga, al principio de la causa. ¿Cuántas facturas truchas hay? No caigamos en esa... ¿Cuántas facturas truchas hay? O sea que es el Grupo Clarín el que le hace la causa. A ver. Al lado de una periodista del Grupo Clarín. Lo tengo claro, sé dónde estoy. 77 millones de pesos en facturas. Y están las facturas... A través de 9 empresas. Sí, pregunto, ¿están las facturas truchas en el expediente? Claro, están todas las empresas. Porque hay un tema con el expediente forzado por los medios de comunicación. Escucha, Carlos, en el expediente están las 9 empresas que no hacían absolutamente nada. Grupo Pento, Atmo, Bahía Blanca. Eran empresas. No defiendan ladrones, chicos, no defiendan corrupción. Pues interesante la pregunta, Carlos, vamos a responderle. Eran empresas que se crearon para no hacer absolutamente nada y le facturaban a Lázaro Báez por servicios que no se hacían. Esto es evasión fiscal y es lo que dice el juez. Es el escrito presente en la lavada. No lo dice Fitzpatrick. Hay dos causas. Un minuto. Sí, que no era el Grupo Clarín. Un minuto. Empieza con el Grupo Clarín. No es una periodista del Grupo Clarín. Hubieron 2 causas en el penal económico para estas maniobras. Hubieron informes de la FIP con funcionarios que fueron desplazados por Echegaray cuando pusieron el ojo en estas inspecciones. 49, dice el juez. Entonces, la verdad es que reducirlo todo a una periodista o a un medio es de alguna manera no ver esta maniobra que nos dejó a los argentinos... Aparte es desviar la dirección... Estamos hablando de la justicia. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo 20 años de abogada. He trabajado desde el 2004, fue el primer informe sobre obra pública junto con la doctora Carrió. Hemos aportado un montón de documentación más allá de la coyuntura política. Entonces, la verdad, que todo se reduzca a un medio, a una periodista, y no se evalúe el trabajo de fiscales, de gente de la DGI que se ha jugado, de peritos, de funcionarios que se han presentado a declarar, de muchos abogados que han colaborado,
me parece hasta insultante. No, pero ya ve cómo es la presión de los medios la que activó la causa. Pero Está muy bien. está bien La que lo función haga. del periodismo. Está muy bien. Barleta, sí. Quiero una cuestión, ya que lo tengo a mi lado, que no se ha dicho. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha planteado que se tienen que auditar los jueces, porque si es burdo lo que ha hecho Chueco, es muy burdo lo que ha hecho Casanelo y otros tantos jueces, por lo menos el 50% de los jueces del Foro Federal. Entonces, es muy difícil desentrañar este tipo de procesos cuando tenemos jueces que han hecho las cosas que han hecho. Por lo tanto, me parece excelente la propuesta del Colegio de Abogados y debemos todo alentar que los jueces no pueden ser gente, porque son empleados públicos. ¿Cómo gente? No, puede ser gente que haga lo que se le cante. No. Yo quiero decir dos Gente cosas. son, pero que... Primero, quiero decir, voy a hablar en primera persona de mi ciudad. Tony Nelly fue denunciado en Mercedes y se archivó la causa porque tenía alquilados silos a nombre de terceros y hacían todo el circuito de facturación trucha en Salto, provincia de Buenos Aires, 180 kilómetros, mi querido pueblo, al que le mando un cariño grande. Segundo, el primero era Tony Nelly, que era en ese momento director de DGI, era el segundo Echegaray, que tenía que controlar que no se monten estructuras truchas en el interior. En Salto yo lo denuncié y no ha pasado nada, y lo han denunciado un montón de gente. Se han enriquecido personas en 2 años, como le decimos en el interior, por el revoleo de facturas truchas que no pueden justificar nada. Han sido detenidos, al mes aparecieron, se cerró la causa, no pasó nada, como siempre. Pero en el interior, gente que no tenía nada y terminó corriendo carreras. Y segundo, Echegaray fue llamado a indagatoria por una causa gravísima que tiene que ver con el erario público y todavía es titular de la Auditoría General de la Nación. Bueno, pero están esperando llamo a los que lo diputados a destituirlo por... El gobierno ha dicho que se ha procesado, van a Yo analizar creo que ahí su tiene separación. razón lo de Echegaray, porque acá primero tenemos que tener en cuenta que está Báez, con la relación que tenía con el poder, con la familia Kirchner, Báez está detenido. Su hijo en lo mismo. Echegaray está indagado. Echegaray, que era... Lo ponían en el lugar para cubrir toda esta interrelación, cómo funcionó el Estado para cometer delitos como formación ilícita. Tenía una clave para no ser investigado, que era Echegaray, que lo primero que hizo cuando se plantó en la auditoría fue decir que la auditoría tenía como función investigar para adelante y no investigar para atrás. Sí. Se les están cayendo todas las barajas, están yendo en cana. El Chueco en cana, el Chueco detenido, Báez, Fariña. Presionemos a la justicia para que actúe como corresponde. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad. Esto no había pasado, están todos detenidos, la justicia está avanzando y me parece que el papel de los medios, de la política, de la sociedad, es reclamarle a los que fueron tortugas que dejen de serlo, que empiecen a actuar, que se aviven, que hay una sociedad que los está mirando y que los va a juzgar a eso también. Eduardo. Sí. Creo que esto tiene que ver con algo que yo he venido sosteniendo siempre, la necesidad de la mayor participación de la gente en la política, ¿no? Porque algunos dicen, yo con la política no me meto, pero estas son derivaciones de la política. Entonces, todos tienen que tratar de jugar un rol dentro de la política, no solo como candidatos a tal cosa, sino interesarse en los temas, no decir, bueno, a mí no me interesa. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra idiota? La palabra idiota deriva del griego, idioté. ¿Qué significa? Aquellas personas que se ocupan solo de lo privado. En la democracia ateniense, el que se ocupaba solo de lo privado era mal visto, porque querían la participación ciudadana. Después se degradó la palabra idiota, quiere decir tonto, corto de entendimiento, pero la verdad es que los griegos y los romanos consideraban idiota al que no se interesaba por los temas públicos. Y era obligación de los hombres sabios participar en las decisiones públicas. Pero eso es intratable, Eduardo. Hay muchos Sí, por favor. Lo que tampoco podemos ser ingenuos. Echegaray, la Auditoría General, como está diseñada, hace control ex post. O sea que se designó como presidente de la Auditoría General a alguien que se iba a auditar a sí mismo. Claro. Y ahí está la contradicción, porque se rompe el principio de independencia entre controlados y controlantes. Ahora, ¿y cómo se arma toda esta red? Digamos, esta logística para ir desviándose tremenda cantidad de plata. Se arma con complicidad estatal, porque acá lo que se está investigando es que hubo un Estado al servicio de determinados empresarios. Lo otro es con un sistema financiero que lo permitió. Recién ahora cambiaron mucho las reglas para prevenir el lavado.
y donde no soltaron las alertas. Acá hubieron reportes de operaciones sospechosas que fueron cajoneadas durante años. Hubo un Ministerio de Relaciones Exteriores que no cursó los exhortos para determinar el dinero que tenía Lázaro Báez en Suiza y en otros paraísos fiscales. Entonces, la verdad es que es muy complejo el delito de lavado de dinero y se vuelve mucho más compleja la investigación si el Estado no ayuda con los mecanismos de control que tiene como para intentar alertarlos. Lo que pasa es que la actitud, la reacción de Chueco se autoincrimina. Porque él desaparece de un día para otro, monta todo este plan macabro, burdo, pero de alguna manera se está autoincriminando. Usted es abogado, igual lo debe saber. Él al reaccionar de esta manera, ¿se está autoincriminando? Es la pregunta que le quiero hacer. Se está poniendo en una situación judicial muy compleja. Sospechosa, sí. Muy compleja y la verdad es que es importante que lo indaguen lo más rápido posible para evitar que lo detengan. Igual no los indaguen. No lo subestimemos, no lo subestimemos. Chueco es un abogado y sabe los vericuetos legales. Seguramente esto lo hizo con algún objetivo legal para evadir la justicia. Evadir la investigación hacia dónde tiene que ir. Sí, igual este no es el resultado del plan, ¿eh? El plan no terminaba casi, ¿no? Esto es lo que vimos ahora, digamos, lo que vimos haciéndose. Sí, no sé de ahora en adelante. Hasta ahora fue de lo que dice corto Paula, alcance. Sí. que acá cómo se montó este sistema para sacar la plata con complicidad del Estado. Perfecto, tenés razón. Con la UIF mirando por otro lado, el Banco Central mirando, la FIP. La pregunta es ¿por qué? Ya todos sabemos que saltaron los ROS y la UIF miraba por otro lado. Vimos que la FIP, cuando detectaron la facturación trucha, disolvieron la regional Bahía Blanca. Ahora preguntémonos por qué. Porque afanaban. Todos se querían enriquecer. Pero ¿de quién era la plata, muchachos? Claro, esa es la pregunta que va a responder por qué a algunos se los investiga y a otros no. De los Kirchner ¿De quién era la plata? ¿Cuántas fotos de Cristina con Baez hay y de Néstor con Baez hay? A ver, no podemos ser tan Obviamente que ingenuos. era toda una matriz. Cuando se habla de una matriz, la obra pública son fondos públicos que maneja un funcionario que se los otorga, en teoría, una licitación transparente. Pero vos fijate cómo iban los dineros del Estado a determinadas empresas. El caso Lázaro Báez es muy burdo. Crean la empresa justamente para hacer los negocios. En parte porque Néstor Kirchner era terriblemente desconfiado. Entonces él genera sus propios empresarios. En vez de caer en la mano de los empresarios tradicionales, que han sido contratistas históricos del Estado, se generó su propia matriz de empresarios. Obviamente, yo, si soy el Estado y yo te concedo una obra, yo también te doy la plata. El problema es que fue tanta la plata, porque no nos olvidemos que fue una década donde entró muchísimo dinero, que había que generar un circuito para lavarlo. No en vano el Estado genera la ley de blanqueo, porque la ley de blanqueo era la forma de también ingresar ese dinero. Con las obras sin terminar, porque se pagó después y no se hicieron tenías las el obras. control, porque yo te doy la obra a vos, pero después no te controlo. Vos me facturás cualquier cosa por un bulón, me facturás 5 millones y no hago las obras. y no controlo. O sea, ni cerca no hay estamos precio de testigo. ni cerca estamos de intentar creer que el gobierno anterior todo ese caudal de dinero lo hizo porque hizo muchas obras. O sea, todo el dinero que invirtió el gobierno fue todo en corrupción, fue todo en sobreprecio. No es, perdón, ese caudal enorme de dinero que invirtió el gobierno anterior en obras, no destacamos que porque fue un gobierno que hizo muchas obras. Todo el dinero se hizo. Se hicieron obras. Si 10 hablan arriba mío, ninguno de los 10 va a escuchar lo que yo quiero decir. Entonces, permítanme terminar la idea y después cualquiera de los 10 que me gritan arriba me contestan idea uno. Lo que estoy diciendo es... bueno, ahora vos dirigís el programa también, dejarlo a sí, Santiago. si no me corta el conductor, pues ahora sí. Digo, lo que decía Liliana Franco, que coincido, el gobierno anterior lo dijo como algo trágico. La cantidad de dinero que invirtió en obras. Digo, bueno, destaquemos algo. Está mal que se haya destinado para empresas amigas, para pagar sobreprecio. Diego, pero no digo, terminaron las obras. terminemos tampoco con esta casa de bruja y veamos también todo lo bueno que se ha hecho. No es casa de bruja, no es casa de bruja. Sí, casa de todo fue ladrones. malo, todo fue sobreprecio. Casa de Todo fue para delincuentes, ¿no? Es la causa. Se invierta en obra pública. El tema es el cómo. Lo que está acreditado en la causa es que se simularon situaciones. Nosotros Estás denunciamos. desinformado, Diego. Se simularon situaciones. Por ejemplo, hubieron empresas de un mismo grupo que simulaban competir. Cuando vos en la licitación lo que tenés que hacer es que varios pujen para que gane el mejor. Entonces, lo que está acreditado es que distintas empresas que pertenecían a Lázaro
hacían que competían. Y después se pasaban los certificados de obras unas a otras. Y lo que también está acreditado es que el presupuesto oficial se triplicaba y hasta se cuadriplicaba. Ya desde el vamos, el presupuesto oficial aumentaba un 20%. Y a partir de ahí se generaban incrementos de obra. Aparte ella con la coalición cívica le piden a Caputo que se corra de todo esto. Hablemos de Caputo, las obras de Buenos Aires, Macri. Juan Luis, minuto. Los temas para hablar. Juan Luis Burr. Están obsesionados, muchachos. Están obsesionados. Y todos deberíamos estar Es una obsesionados por todo. obsesión, ya no es una investigación. Ya están obsesionados. O sea, no paran, no paran. Todo el día. O sea, Hola. Para un minuto, para un minuto. Si estás desinformado. Para, porque también es respetable la opinión. ¿Vos crees que todo es una puesta en escena todo esto? No, yo creo que es cierto, que ya lo sabemos todo, pero está en la sopa, muchachos. ¿Prendés? Lázaro Báez, ¿sí? Chueco. Todo no se sabe, no se Ya sabe. lo sabemos. Hay 10.000 temas para tratar. Hay 10.000 temas para tratar. Un tema tan grave. Cansan. Por favor. Cansan. No, pero yo te digo, estudiando los balances de Caputo en la Comisión Nacional de Valores y de la empresa CES, la mayoría de sus obras fueron a nivel nacional y contratadas por el gobierno de Cristina Kirchner, ¿eh? En realidad es un empresario. Pero escúcheme, Caputo tiene otras empresas que no son las propias. Diputada, usted lo sabe. En la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri No se entiende nada, le contestó a Jorge Lanata en una entrevista en público. No, durante mi gestión, Nicky Caputo prácticamente no tuvo una obra pública. No tuvieron otras empresas que son cautivas de Nicky Caputo. Eso no es así. Como usted debería saber. Hizo obras en la ciudad de Buenos Aires, Caputo. Pero también hizo mucha obra en el gobierno nacional. ¿Toda Lázaro Báez? Bueno, y además hay empresas cautivas. ¿Quién tiene que hacer obras? Igual tienen que hacer obras en la Igual, por favor. A ver, un minuto. Caputo y No Debido entiendo. se unen en las veredas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Por eso no cae Debido, ¿eh? Caputo y Debido, las veredas de la ciudad de Buenos Aires, la Igual izquierda, que están todos enmanoseados. Más allá de la opinión, vamos a la información. Claro. Acá la legisladora trajo datos de una investigación de cuántos años ya. 2004. Claro, desde el 2004. Sí, contra eso. Juan Luis Burr, ¿cómo le va? Economista. ¿Me explica un poco cómo funciona la ruta del dinero, cómo se lava plata, cómo sale, cómo vuelve a entrar? Bueno, y semejantes cifras, ¿no? Bueno, sí, son mecanismos que se utilizan, se utilizan empresas, que se crean. El mecanismo es, básicamente el mecanismo más importante es el del lavado. Es decir, reingresar el dinero y poder blanquear cantidades importantes de dinero. Para eso, uno debería tener alertas y lamentablemente en Argentina no las hay. Bueno, la consecuencia es que tenemos megacasos como estos. No se trata de lavado de pequeñas cantidades, sino de cantidades muy grandes de dinero. Pero si cualquier persona que factura te trazas un día, dos y ya te salta una alerta, cuando uno escucha estas sumas siderales, ¿cómo hace el organismo de control para mirar por otro lado? No debe ser tan simple. No, pero efectivamente no hay ese tipo de contralor y ha habido connivencia de parte de quienes han tenido que controlar todo esto. Esto es parte de lo que hay que investigar. Son cuestiones delictivas, ¿no? Básicamente, lo que estamos hablando. Perdón, Sí, esto por que favor. estamos diciendo, no es que es un invento del grupo Artear y todo, lo investigó una parte de la FIP que después salió volando por investigar. Esto es la gravedad. Las empresas que vos preguntabas, Carlos, son, te tiro 2 o 3 para no hacerlo muy largo porque es televisión, Constructora Patagónica Argentina, Calvento Sociedad Anónima, Grupo Penta. Mirá, las empresas no tenían ningún empleado. Buenísimo. Te pregunto si están las facturas en el expediente. ¿Sabes por qué? Porque acá están en el expediente. Acá hay una operación política gigantesca que consiste en presionar al juez desde la prensa para que haga cosas y después cuando el juez no encuentra todos los datos del dinero, la operación mediática... Ya saben todos los medios. La operación mediática va a ser la justicia es una bosta, no resuelve nada. Acordate lo que te digo, poné la fecha y después lo hablamos. Las facturas apócrifas, más allá de la NATO, están en la justicia, están en el expediente. Léelo, entrá CES.gov.ar y la vas a ver. Están cada una de las empresas sin empleados, sin antecedentes en el rubro de la construcción y les facturaron 77 millones de pesos a Lázaro Báez por cosas que no se hicieron. Eso es evasión fiscal. No, pero hay Débora. marcar una posición intermedia entre lo que dice Johnny y lo que dice Carlos, porque me parece importante decirlo. El juez Casanelo, que lleva la causa, que la tuvo dormida, como ya sabemos, es un juez que entra con el kirchnerismo, es un juez que sobresea a Mauricio Macri en la causa por las escuchas a los pocos días de que Macri asume. Ese es el contexto de Casanelo. Lo que dice Paula es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta hoy, ¿qué hay en la investigación, en el expediente? Hasta hoy llega hasta Lázaro Báez
ahora va por Echegaray y no hay más que eso. Entonces, acá en los medios estamos discutiendo desde hace mucho tiempo, sí, poquísimo, poquísimo me parece. ¿Sabes por qué? En los medios estamos discutiendo desde hace mucho tiempo con información que hoy no tiene el juez por lo menos acreditada para llamar a indagatorias a personajes de la política del más alto nivel, y el miedo que tenemos muchos, y me imagino Paule, los legisladores de la coalición cívica, Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, que han llevado tanto material a la justicia, que el juez Casanelo corte, porque hoy hizo una declaración muy importante, dijo que está yendo a la ruta financiera internacional y no está yendo a Santa Cruz. Por eso nosotros decimos que el delito precedente es el manejo de la obra pública. Porque lo que no puede justificar Báez no era una persona, un empresario con antecedentes. Él inicia esto a partir de que Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación. ¿Hay voluntad del juez de avanzar en ese sentido? Nosotros tenemos una causa abierta, que es por la asociación ilícita que maneja el juez Ercolini y el fiscal Policita. Pero lo cierto es, adhiriendo a lo que vos decís, va muy lenta. Nunca se cerró, pero va muy lenta. ¿Saben por qué? Después va a quedar como una denuncia otra vez en los medios. Van a decir muchos que es una denuncia que no ha pasado de lo mediático y que no tiene correlato en la justicia. Yo me preocupo porque hasta hoy los elementos los tiene, pero no ha hecho nada. A ver si, Alcira, por favor. Sí, un minuto, sí. Alcira. ¿Cómo sale la complicidad del Poder Judicial para tapar determinadas cuestiones que no casualmente ahora Casanelo ve? Ahora, como yo creo que es una estructura de corrupción, esto recién empezó, porque cuando empieces a tirar te va a empezar, no la obra pública solamente ahora de los años 90, las concesiones de las autovías. Y con los 90 el Eduardo hizo así. Donde de pronto te vas a encontrar que también hay intereses de los Macri mezclados con esto. ¿Hasta dónde? Hasta dónde va a llegar, no sé, pero digamos, esto lo repetíamos. Ojo que dos de las referencias más importantes de los partidos políticos están sospechados. Por offshore, por no sé qué, no sé cuánto. Y esto se relaciona con lo que veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque esta estructura de corrupción fue la condición para el ingreso del narcotráfico. Por el lado de la oferta del narcotráfico. Pero también fue una sociedad que entró en una profunda crisis moral y en una hipocresía que tenemos que ver, y por eso te decía, desde el lado del consumo de drogas hay que preguntarle a los chicos, no ir a hacerle una... ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? Y eso es lo que no tenemos. Y todo esto se cierra con la cuestión de las crisis. ¿Cómo no vas a tener crisis cada 10 años? Sí, uno haciendo otra mirada económica, empezás a sacar cuenta de los últimos 30 años. En deuda externa pagamos 450.000 millones de dólares. Por la privatización de YPF, el país perdió en 20 años 350.000 millones de dólares en renta petrolera. Por la destrucción de ferrocarriles, flota mercante y flota fluvial y el pago de fletes que se tuvo que hacer, 200.000 millones de dólares más. Estás en 1 millón de millones de dólares. Y acá, después de haber perdido en 30 años y que te desdigan estas cifras cualquier economista, pero no se mencionan.